Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias del corazón, chismecitos jugosos y salseo turco del bueno. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Preparaos un cafecito o una palomitas, lo que más os guste, porque hoy tenemos un plato fuerte, un notición que va a hacer temblar los cimientos del fandom de Can Yaman y de Meth Özdemir. Hoy vamos a hablar de un rumor, un murmullo que se ha convertido en grito, una chispa que amenaza con convertirse en un incendio forestal de emociones. Can Yaman enloquece a Demet. Romance explosivo en la disco. Sí, lo habéis oído bien. Las redes sociales están que arden, los foros están echando humo y todos, absolutamente todos, están hablando de este supuesto encuentro secreto entre nuestros dos tortolitos turcos favoritos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero pediros un favor rapidito. Si os gusta estar al tanto de todo lo que pasa con Can y Demet, si sois fans incondicionales del romance y os encanta el chismorreo sano, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de noticias frescas y exclusivas. Así no os perderéis absolutamente nada. Y ahora sí, vamos al lío. Como os decía, el rumor ha estallado como una bomba. Todo comenzó con una serie de publicaciones en redes sociales. Testigos anónimos, fotos borrosas, vídeos a medio grabar, la típica parafernalia que rodea a este tipo de noticias bomba. Según estas fuentes, Can Yaman y Demet Özdemir fueron vistos juntísimos, en una discoteca de Estambul la semana pasada. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. No solo se les vio juntos, sino que, según los relatos, la química entre ellos era palpable. Bailes apretados, miradas intensas, risas cómplices, vamos, todo lo que podríamos esperar de una pareja que está viviendo un reencuentro apasionado. Algunos incluso aseguran que se les vio salir juntos al amanecer, aunque esto, obviamente, no está confirmado. La discoteca en cuestión, según los chismosos online, era un local exclusivo en el corazón de Estambul, conocido por su ambiente selecto y su política de discreción, que claramente no funcionó demasiado bien esa noche. Ahora bien, antes de que empecemos a celebrar y a desempolvar nuestros mejores memes de almohadilla Can Demet is real, es importante que pongamos las cosas en perspectiva. De momento, no hay confirmación oficial ni por parte de Can, ni por parte de Demet, ni por parte de sus representantes. Toda la información que tenemos proviene de fuentes no confirmadas, por lo que debemos tomarla con pinzas. Un granito de sal, amigos, un granito de sal. Podríamos estar hablando de un simple encuentro casual entre dos viejos amigos, o quizás, y aquí es donde entra nuestra esperanza romántica, de algo mucho más significativo. Pero amigos, ¿puede resistirse a la tentación de imaginar? Después de todo, la historia de Can y Demet es una de esas que nos roban el corazón. Su química en Erkencikus fue innegable y la conexión que demostraron tener tanto dentro como fuera de la pantalla hizo que muchos soñáramos con un romance verdadero. La forma en que se miraban, las risas compartidas, las bromas, todo gritaba amor. La serie no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, consolidando a Can y Demet como una de las parejas televisivas más queridas y admiradas. Incluso los rumores de tensiones en el set, que siempre surgen en este tipo de producciones, no lograron eclipsar la magia que irradiaban juntos. Y claro, como suele pasar en estos casos, el final de la serie no significó el fin de los rumores. A pesar de que ambos siguieron caminos separados, siempre ha existido una pequeña llama de esperanza entre sus fans. Una llama que ahora, con este supuesto encuentro en la disco, ha vuelto a encenderse con fuerza. Y no solo eso, sino que las redes sociales se han convertido en un auténtico campo de batalla, con bandos defendiendo la amistad platónica y otros clamando por una reconciliación amorosa. Los hashtags almohadilla Can Demet, almohadilla Erkencikus y almohadilla Can Yaman se han convertido en trending topics globales, demostrando el poderío del fandom y su ferviente deseo de ver a sus ídolos juntos de nuevo. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre lo que ha estado pasando con Can y Demet en los últimos tiempos? Vamos a hacer un breve repaso para poner en contexto toda esta situación. Can Yaman, como sabéis, ha estado muy ocupado en Italia, donde ha protagonizado la serie Viola come il mare. Su carrera ha despegado a nivel internacional y se ha convertido en una auténtica estrella en el país transalpino. Ha trabajado en proyectos ambiciosos, ha aprendido italiano a la perfección y ha conquistado el corazón de miles de fans italianas. Su carisma y talento lo han convertido en un ícono en Italia,
donde es asediado por los paparazzi y recibe constantes muestras de cariño por parte de sus seguidores. Además de Viola come il mare, Can ha participado en otras producciones italianas, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Su dominio del idioma italiano le ha abierto las puertas a un mercado internacional en constante crecimiento. En cuanto a Demet Özdemir, ella también ha seguido cosechando éxitos en Turquía. Ha protagonizado varias series de televisión, ha participado en películas y se ha consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Demet ha demostrado ser una actriz polifacética, capaz de interpretar tanto roles cómicos como dramáticos. Su belleza y talento la han convertido en una de las figuras más solicitadas del mundo del espectáculo turco. Sus proyectos televisivos y cinematográficos han gozado de gran popularidad, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de su generación. Además, su estilo y elegancia la han convertido en un referente de la moda en Turquía. Además, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que fue cubierta por todos los medios de comunicación. Un enlace que parecía sacado de un cuento de hadas, con una ceremonia lujosa y una fiesta inolvidable. Las fotos de la boda inundaron las redes sociales, mostrando a Demet radiante y a Oğuzhan visiblemente enamorado. Muchos creían que su historia de amor sería eterna, pero lamentablemente el destino les tenía reservado un final diferente. Sin embargo, como muchos sabréis, el matrimonio de Demet y Oğuzhan terminó hace unos meses. Fue una noticia que sorprendió a muchos, ya que parecían una pareja muy feliz. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, pero sí se supo que fue una decisión mutua y que ambos se guardan un gran respeto. Los rumores apuntaron a diferencias irreconciliables y a una creciente falta de tiempo para dedicarse el uno al otro debido a sus apretadas agendas profesionales. A pesar de la tristeza que generó la noticia, tanto Demet como Oğuzhan mantuvieron una actitud discreta y respetuosa, evitando alimentar los rumores y centrándose en sus propios proyectos personales. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más interesante. Tras el divorcio de Demet, los rumores de un posible acercamiento entre ella y Can Yaman comenzaron a sonar con más fuerza. Muchos fans interpretaron el fin de su matrimonio como una señal de que la puerta estaba abierta para un reencuentro con su antiguo amor. La esperanza resurgió entre los seguidores de Almohadilla Can Demet, quienes comenzaron a analizar cada publicación en redes sociales en busca de pistas y señales que confirmaran sus sospechas. Incluso se crearon teorías conspirativas sobre un posible plan secreto para volver a estar juntos. Ahora bien, volvamos al tema central del vídeo, el supuesto encuentro en la discoteca. Como os decía, las pruebas son escasas y poco fiables. Pero si damos crédito a los testimonios, ¿qué podría significar este encuentro? ¿Fue solo una coincidencia? ¿O realmente hay algo más entre Can y Demet? Algunos testigos afirman haber visto a Can y Demet conversar animadamente durante largos periodos de tiempo, compartiendo risas y miradas cómplices. Otros aseguran que se les vio bailar juntos en la pista, demostrando una química innegable. Incluso hay quien dice haberlos visto salir juntos del local al amanecer, aunque esta información, como ya hemos dicho, no está confirmada. Personalmente creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción. Es muy fácil dejarse arrastrar por el hype y empezar a construir castillos en el aire. Pero al mismo tiempo creo que es inevitable sentir una pizca de esperanza. Después de todo, ¿quién no disfruta de una buena historia de amor? Y la historia de Can y Demet es una de esas que nos hacen creer en el destino, en las segundas oportunidades y en el poder del amor verdadero. Quizás el universo esté conspirando para que vuelvan a estar juntos, o quizás simplemente se trate de una bonita amistad que ha perdurado a lo largo del tiempo. Además, hay que tener en cuenta que la química entre ellos es innegable. Incluso si han pasado años desde que trabajaron juntos, la conexión que demostraron tener en Erkenciküs sigue siendo recordada por millones de fans en todo el mundo. Esa magia que transmitían en la pantalla sigue viva en la memoria de sus seguidores, quienes anhelan verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la ficción. Y claro, la prensa turca también está jugando un papel importante en toda esta historia. Los medios de comunicación están siguiendo cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus declaraciones y buscando cualquier indicio que pueda confirmar o desmentir los rumores. Los programas de chismes y las revistas del corazón están dedicando horas y páginas a especular sobre un posible romance entre Can y Demet.
Incluso han recurrido a expertos en lenguaje corporal para analizar sus gestos y expresiones en busca de pistas reveladoras. Algunos medios afirman que Khan y Demet se han estado viendo en secreto desde hace algún tiempo, mientras que otros aseguran que solo son amigos y que no hay nada romántico entre ellos. La verdad es que nadie sabe con certeza qué está pasando realmente. La información contradictoria y la falta de confirmación oficial solo contribuyen a alimentar la incertidumbre y la especulación. Pero independientemente de lo que esté ocurriendo, lo cierto es que la atención mediática sobre Khan y Demet es cada vez mayor. Y esto, sin duda, puede llegar a ser un poco abrumador para ellos. Imagínense tener a todo el mundo pendiente de cada uno de sus pasos, analizando cada uno de sus gestos y especulando sobre su vida personal. No debe ser nada fácil. La presión mediática puede ser asfixiante y afectar su bienestar emocional. Por eso creo que es importante que como fans mostremos respeto y comprensión. No debemos presionarles ni exigirles que confirmen o desmientan los rumores. Debemos dejarles espacio para que puedan vivir su vida con tranquilidad y tomar sus propias decisiones. Su felicidad es lo más importante independientemente de si deciden estar juntos o no. Al final, lo importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Si realmente hay amor entre ellos, el tiempo lo dirá. Y si no lo hay, pues también estará bien. Lo importante es que ambos estén contentos con sus vidas y que sigan cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Debemos apoyarlos en sus decisiones y respetar su privacidad. En resumen, el rumor del encuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir en una discoteca ha encendido todas las alarmas entre sus fans. Las redes sociales están llenas de especulaciones y teorías sobre un posible reencuentro amoroso. Sin embargo, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción, ya que no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. La historia de Can y Demet es una de esas que nos roban el corazón, y aunque la esperanza es lo último que se pierde, debemos respetar su privacidad y dejar que sean ellos quienes tomen sus propias decisiones. El tiempo dirá si realmente hay algo más entre ellos o si solo se trata de una coincidencia. Mantengamos la calma, amigos, y observemos cómo se desarrolla esta apasionante historia. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis exhaustivo de los rumores sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoos las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que hay algo más entre Can y Demet? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Qué teorías tenéis sobre este supuesto encuentro? ¿Creéis que la prensa turca está exagerando la historia? Compartid vuestras ideas conmigo. Y por último, pero no menos importante, os pido un último favor. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudaréis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Y recordad, mantened la calma y seguid soñando con el amor.